tocamos la vez pasada fue el uso de las fuentes históricas, que ustedes las realizaron a través de una serie de preguntas en las actividades de la semana pasada. Iniciamos un poquito con lo que es el concepto de historia. En este caso, es una ciencia social que estudia los acontecimientos o hechos más importantes producidos por el hombre en el pasado. Es decir, que se concentra mucho en estudiar el pasado de la humanidad. ¿Para qué? Para poder comprender el presente y poder proyectarnos al futuro. ¿Por qué? Porque precisamente en el pasado encontramos las respuestas de nuestro presente y en muchas ocasiones las posibles ideas o perspectivas que se puedan tener hacia el futuro. La construcción de la historia se lleva a cabo con el uso de fuentes históricas, fuentes llamadas directas o indirectas, o también conocidas como fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes directas, también llamadas fuentes primarias, contienen información nueva y original, resultado del trabajo intelectual. Dentro de estas fuentes podemos encontrar algunas como lo que son las monedas, los periódicos, los diarios, las historias orales a partir de los testigos, documentos de la época y todo lo que abone a la construcción del contenido histórico. Por otro lado, también vamos a tener las fuentes secundarias o fuentes indirectas, que no quiere decir que tengan menor valor que las fuentes directas, simplemente que éstas contienen información organizada, elaborada, producto del análisis, extracción y reorganización que refiere a documentos primarios originales. Es decir, que la diferencia entre la fuente primaria y la fuente secundaria es que la fuente primaria es una fuente directa del momento y de la época de la que estamos estudiando, mientras que la fuente indirecta o fuente secundaria ya es un análisis e interpretación de los documentos que se han elaborado a partir de esa construcción histórica. La historia por sí sola no podría construirse, necesita de otras ramas auxiliares para su construcción. Estas disciplinas brindan su apoyo a la ciencia histórica para una mejor comprensión y análisis del hecho. Son aquellas disciplinas que el historiador utiliza como herramienta para validar la autenticidad e integridad de hechos, objetos, documentos y otros hallazgos con algún valor histórico. Algunas de ellas son la geografía, la sociología, la antropología, la economía, pero teniendo como punto de partida y en común la historia. Ahora bien, otro de los temas que vimos durante el ciclo escolar pasado fue reformas borbónicas, y que es precisamente una de las actividades que van a desarrollar en esta semana. Las reformas borbónicas fueron precisamente una reforma político-fiscal administrativa que se dio directamente desde la corona española y se vio reflejada en lo que era la Nueva España. Nos referimos a la época colonial. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. En este caso, Carlos III de España manda de visitador a José de Gálvez. José de Gálvez por 2 años va a visitar el territorio de la Nueva España y va a empezar a observar cómo es que se estaba dando el funcionamiento y la recaudación fiscal y de impuestos que se tenía aquí en la colonia. Al darse cuenta de cómo se estaban desviando algunos fondos y la corrupción que ya existía, promueven y proponen una serie de reformas de carácter político-mercantil en donde buscan ponerle un alto a la Iglesia Católica porque se encargaba de cobrar mucho de diezmo y quedarse con muchas propiedades por préstamos que también hacía a la sociedad, y buscan renovar la estructura colonial bajo un nuevo sistema llamado intendencias dentro de lo que serían estas reformas borbónicas. Tenemos aquí la imagen de Carlos III de España y José de Gálvez, la persona que viene a ser quien va a aplicar estas reformas borbónicas. ¿Qué proponían estas reformas? Primero que nada, un cambio en el sistema político por la corrupción y la venta de cargos públicos, ya que los únicos que tenían derecho a gozar de un cargo público eran los descendientes de españoles. Los criollos tenían oportunidad económica, pero no tenían los mismos privilegios por ser una casta inferior a la española, por lo que buscan crear un sistema de reorganización de lo que eran los territorios, ahora llamada intendencias. Modifican el sistema mercantil para encargarse de una mayor recaudación fiscal, es decir, del pago de impuestos. Por otro lado, buscan restringirle privilegios y exoneraciones fiscales a la Iglesia Católica y como medida toman la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué de la orden religiosa jesuita? Porque ellos estaban impulsando las ideas ilustradas, ideas que iban en función de lo que era la búsqueda de la libertad
y de la igualdad. De esta forma queda repartido y dividido el territorio en intendencias. ¿Qué era una intendencia? Pues era un sistema en el que se gobernaba y se ejercían todos los poderes de atributos en torno a la justicia, la guerra, hacienda, el fomento de las actividades económicas y obras públicas, de tal manera que los intendentes le empezaran a restar poder al virrey para que el virrey no pudiera desviar fondos económicos que fueran directamente para la corona española. ¿Quiénes fueron los principales afectados y las consecuencias de estas reformas borbónicas? Primero que nada, los criollos, quienes tenían nuevamente poder económico, pero carecían de poder político y ellos aspiraban a poder tener cargos públicos. De esta manera, ellos empiezan también a hacer una especie de reclamos porque tampoco eran bien vistos en el orden militar. Es decir, que les reprimían y no les daban los cargos de alto rango a los criollos. Disminuye el poder del virrey ante los intendentes, aumenta la creación de nuevos impuestos, lo que empieza a causar el descontento de la población, y se empieza a dar una expansión de la cultura, las artes, de la ilustración. Poco a poco se van a empezar a impregnar las ideas de libertad y de igualdad, y las reformas borbónicas se van a convertir en una causa interna que va a dar como resultado la independencia de nuestro país.